la marcha, bajar la marcha digestiva. Ira, muchas gracias, que ya estamos grabando, así que en medias res, carguemos las pilas, invitamos y saludamos cordialmente a Catalina y a Madeleine, y todo suyo, adelante. Buenas tardes para todas y para todos. Un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo estos conocimientos, estas apuestas de vida para un mejor vivir. Hoy entonces nos ocupa el tema de bajar la marcha digestiva. Ustedes se acuerdan que en el proceso depurativo teníamos 6 elementos, 6 componentes. Uno de los componentes que tenemos en el abordaje es el de bajar la marcha digestiva. Entonces, vamos a repasar nuevamente nuestros propósitos, nuestros objetivos, lo que pretendemos con este ciclo en su conjunto, que en todas las sesiones lo hemos repetido, pero eso nos permite enfocarnos nuevamente en estos elementos. Entonces, bueno, volvemos nuevamente. Pretendemos transformar la salud y la nutrición desde una perspectiva holística e integrativa. Estamos abiertos de mente, revisando, investigando y uniendo muchos saberes desde muchos enfoques para lograr nuestro propósito. Tenemos también el objetivo de conocer el poder de los alimentos y de las plantas medicinales para desintoxicar nuestro organismo, que es lo que hemos venido haciendo en el transcurso de las 4 sesiones anteriores. Y en esa tarea, intentar retomar las prácticas depurativas ancestrales que se han ido perdiendo con el tiempo y con el ritmo de nuestra sociedad. Y poder finalmente tomar la salud en nuestras manos e incorporar hábitos depurativos en nuestra vida diaria. Es poder volver estas prácticas parte de nuestros hábitos y de nuestra cotidianidad. Esos son como los grandes objetivos de este ciclo. Y hoy, entonces, en esta sesión número 5, vamos a trabajar lo siguiente. Primero vamos a mirar brevemente en qué consiste el ayuno en términos generales. Luego Madeleine nos va a explicar qué es lo que sucede en el cuerpo cuando ayunamos. Luego abordaremos los tipos de ayuno. Vamos a ver en esta sesión solamente 2, el día frutal y el ayuno intermitente, que se ha vuelto muy famoso. Y finalmente tendremos la actividad, que siempre tenemos una actividad al final de la sesión, que va a consistir en 2 cosas. La primera es la retroalimentación de los menús depurativos que nos enviaron 3 personas. Y segundo, vamos a tener la presentación de experiencias de 2 participantes del ciclo, 2 mujeres que nos van a ilustrar y a compartir las experiencias que ellas han tenido. Entonces, bueno, sin más preámbulos, empezamos en qué consiste el ayuno. Básicamente, el ayuno, según Daniel Rey, que es el autor del libro que hemos venido citando mucho en todo este ciclo, que se llama El Tao de la Vida Sana, él menciona que el ayuno es un ejemplo perfecto de los poderes ocultos de la naturaleza. Es algo bien bonito. Y que consiste en poner en práctica el antiguo principio taoísta del no hacer o del no interferir. Ese es un principio taoísta que es un poco difícil de introyectar, pero cuando se refiere a la alimentación, significa no comer nada, dejar que la naturaleza siga su curso y que la abstinencia ponga en marcha las respuestas depurativas y curativas más poderosas del cuerpo. Esto es lo que
intuitivamente los animales hacen cuando están enfermos. Ellos se niegan a comer, entran en un periodo de quietud hasta que su cuerpo se recupera, se regenera y se cura. Y hace muchos años los seres humanos también compartían ese instinto natural. De hecho, no tenían acceso permanentemente a alimentos, como sí tenemos nosotros ahora, pues los que podemos. Y entonces tenían esos periodos de ayuno que les permitía también mantener unas condiciones de salud. Bueno, entonces en este orden de ideas, lo que dice la literatura es que este es un antiguo secreto de la salud y que se ha practicado durante toda la historia de la humanidad. Incluso se sigue practicando ahora, ¿no? Y que si se hace de forma correcta, que es lo que pretendemos hoy como repasar con ustedes esto, puede otorgar importantes beneficios para la salud. Para la mayoría de las personas, el ayuno es una práctica segura, pero también queremos decir que no es el ayuno, no es una moda, porque como estamos diciendo, esto viene de tiempos ancestrales. No es una dieta, no es una dieta que se haga por un tiempo determinado y después uno la deje, ¿no es cierto? Y no es comer menos, no consiste en comer menos, consiste en tomar una decisión que sea una decisión amorosa con nosotros mismos, con nosotras mismas, una decisión consciente, estudiada, coherente con nuestro ser y que es científica, validada, y que esperamos que sea algo pacífico, tranquilo, no impuesto, porque no es una prescripción médica ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Y estos elementos los comenta el doctor Carlos Jaramillo, el médico funcional, que también hemos estado siguiendo para la revisión de todos estos temas. Y finalmente ustedes ven aquí resaltado al final, podemos afirmar que el ayuno es la manera que tiene la naturaleza de curar las enfermedades, recuperar la salud y prolongar la vida. O sea, por todo lo que vamos a ver durante esta sesión, esperamos poder reafirmar estos elementos que se presentan acá. A ver si esta afirmación es cierta. Bueno, ahora le doy la palabra a Madeleine, que nos va a comentar qué sucede en el cuerpo cuando se ayuna. Ok. Bien. Entonces ahora vamos a ver como todo el proceso a nivel fisiológico de lo que sucede en ese tiempo de ayuno. Bueno, principalmente cuando se inicia el ayuno, podemos llevar el ayuno desde las 12 horas hasta las 72 horas, de acuerdo a diferentes propuestas de ayuno. Y aquí pues vamos a ver que las primeras horas de ayuno se bajan los niveles de azúcares en el organismo. La disponibilidad de azúcar se baja. Se inicia el uso de la reserva de glucógeno, es decir que el glucógeno que está almacenado tanto en el hígado como en el músculo pasa a formar forma asimilable como la glucosa, y esto hace que los niveles de azúcar se mantengan en sangre. Este proceso se da más o menos desde las 6 u 8 horas de ayuno. Posterior a este tiempo, se utiliza la grasa como una fuente de energía. Entonces, se termina esa disponibilidad de glucógeno en sangre y se empieza a utilizar la grasa como fuente de energía, tomando estas reservas de los tejidos grasos, el tejido adiposo, y se convierte en glucosa mediante el proceso de la gluconeogénesis. Y básicamente, ¿a qué nos ayuda este proceso fisiológico? A disminuir los depósitos de grasa en el cuerpo y por ende nos ayuda a bajar de peso. También tenemos un aumento en sangre de la hormona del crecimiento, y esta hormona, al estar disponible en sangre, nos permite acelerar la velocidad de la síntesis de proteína,
estimula la reproducción celular, permite, por tanto, hacer una renovación de tejidos y también ayuda en ese proceso de mover las reservas de grasa para producir glucosa en estas horas de ayuno. Ya aquí en este proceso pues tenemos una renovación de tejidos. Principalmente se activa esta renovación de tejidos, tanto que el tejido óseo como el cartílago empieza a regenerarse y acelera los procesos de reparación en procesos degenerativos, por ejemplo, de artrosis o artritis, pues ayuda. También tenemos que hacia las 16 horas de ayuno se estimula la autofagia, que viene del griego comerse a uno mismo, que es un proceso en el cual las células de nuestro cuerpo se degradan y se reciclan para casi que destruir sus componentes internos, sus organelos, y dejarlos disponibles de nuevo como materia prima para nuevos procesos o para desecho también aquellos componentes que ya pues no sirvan. Este proceso de autofagia fue descubierto por el un biólogo celular japonés, Yoshinori Ozumi, quien ganó el Premio Nobel de Medicina en el 2016, y esta investigación, que empezó con células, básicamente con levaduras, inició todo un proceso de investigación fisiológico a nivel humano y ha abierto la puerta a sustentar mucho de lo que sucede en estos procesos de ayuno, con estos procesos de autofagia, que suceden muchos procesos de reparación, ¿no? En este proceso de autofagia se deshacen las proteínas dañadas de los diferentes organelos, se generan a nivel celular, básicamente pues se degradan estos componentes, hay un reciclaje de proteínas, de aquellas proteínas viejas para producir, quedan liberados los aminoácidos estructurales de las proteínas y se genera un proceso de renovación celular. Esto ayuda a mejorar la condición de enfermedades crónicas que generan inflamación por acumulación de proteínas. Es el caso a nivel articular y renal, cuando hay pues bastantes acumulaciones de proteína a nivel articular o renal, pues se mejora mucho con estos procesos de ayuno también. La eliminación de proteínas beta amiloide, que se empieza a dar ya como hacia las 16 horas, básicamente por investigaciones se ha analizado que el Alzheimer genera, digamos, ese proceso degenerativo se da por depósitos o placas extracelulares anormales que destruyen las neuronas. Y el ayuno, pues básicamente lo que permite es estimular esa capacidad natural de las células para hacer ese control de calidad y limitar la acumulación de esta proteína beta amiloide. Luego de las 22 horas de ayuno, se facilita la renovación de la mucosa del tracto digestivo. Esto ayuda a mejorar la condición de varias enfermedades como el colon irritable, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la parasitosis y la candidiasis. Luego de 48 a 72 horas de ayuno, hay un aumento de la producción de las células madre. Básicamente las células madre es como la materia prima que a partir de ellas se diferencian las células y se generan ya células con funciones especializadas, lo cual permite el rejuvenecimiento celular, reduce la velocidad del envejecimiento y básicamente estimula la producción de enzimas que reparan el ADN. Bueno, dentro de los beneficios más importantes que tenemos con el ayuno intermitente es básicamente que toda esa energía usada en el proceso digestivo y toda esa potencia enzimática se redirige a los procesos innatos de desintoxicación del cuerpo, básicamente permitiendo que funcionen a plena capacidad.
Se contribuye también efectivamente a la pérdida de peso, ya como lo vimos anteriormente, porque se usan de manera eficiente esos depósitos de grasa para las personas que, digamos, lo tengan acumulado. Mejora los niveles de glucosa en sangre, ayuda a estabilizar el colesterol y los triglicéridos, favorece la renovación de tejidos y acelera los procesos de reparación celular, básicamente alargando el tiempo de vida de las células y haciendo un retroceso en los síntomas de envejecimiento. También ayuda a mejorar la condición de enfermedades crónicas al generar, que generan inflamación por acumulación de proteínas, al activarse estos procesos de autofagia que permiten básicamente el reciclaje de residuos a nivel fisiológico. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de ayuno que básicamente proponemos para la depuración de la salud. Tenemos el día frutal y el ayuno intermitente. Bueno, el día frutal básicamente pues es un ayuno, es parar la marcha básicamente consumiendo frutas. Es un método seguro, no requiere ninguna supervisión médica externa. Permite reducir casi a cero la habitual exigencia metabólica, es decir, al ingerir solamente alimentos de fácil asimilación como son las frutas. Las frutas pues permiten dar ese aporte enzimático que se requiere en los procesos metabólicos de depuración. Y básicamente, ¿cómo hacemos este proceso de ayuno? Consiste en satisfacer nuestro apetito un día a la semana exclusivamente con frutas. Es elegir un día en el cual se desarrolle poca actividad, donde se pueda estar con quietud, porque siempre vemos que el ayuno es como parar la marcha, no es solamente un proceso fisiológico de no consumir alimentos, de bajar la carga digestiva, sino también es un momento de introspección y de observación para que estos procesos de ayuno pues podamos sentirlos, podamos observar y escuchar nuestro cuerpo. Entonces, básicamente, la idea es que sean días de poca actividad, tener en cuenta las comidas anteriores y posteriores al ayuno, básicamente, antes de comenzar el ayuno, pues la idea es que el día antes la comida sean livianas, sean sin procesos, sin lácteos, sin carnes y sin alimentos, pues, procesados. Y también se recomienda que puede ser consumir una sopa, una crema o algo de fácil digestión. Durante el día, cuando sintamos apetito, pues vamos a comer solamente frutas, ¿sí? Y en la cantidad que consideremos. La idea es consumir solo un tipo de fruta, pues básicamente para mantener esa premisa de minimizar la exigencia digestiva, y se puede ingerir toda la fruta deseada, es decir, no hay que porcionarla ni restringir la cantidad, puede ser la cantidad de fruta deseada. Cualquier fruta está bien, menos el banano porque es rico en almidón y eso demanda cierta exigencia metabólica, y lo que buscamos es básicamente estar a la menor marcha posible. La fruta debe ser madura, debe ser de estación, de producción local y orgánica, pues para que realmente estos procesos depurativos se den de manera óptima. Se pueden adicionar también infusiones depurativas como las que ya vimos anteriormente. Caldos de verduras se pueden preparar también. Hay personas que quizás la ingesta de frutas le puede hacer insuficiente, de pronto puedan sentir algo de frío o un poco digamos, de baja marcha. Entonces estas infusiones estos caldos de verduras pues ayudan a compensar un poco la energía. Y por otro lado, las infusiones depurativas tanto ayudan en el proceso depurativo como también dan un poco de calor durante el día, ¿no?
Bueno, ahora le doy la palabra a Catalina para que nos explique un poco sobre el ayuno intermitente. Bueno, esta es otra herramienta, así como todas las que hemos venido presentando en el curso. El ayuno intermitente consiste en detener, espaciar los tiempos de comida. Entonces, tenemos unos pasos a seguir que empieza con 2 semanas antes de iniciar el ayuno, eliminar todos los alimentos procesados. Esto ya es muy conocido para todos los participantes de este ciclo porque lo abordamos, si recuerdan, ampliamente en el tema de cómo empezar un proceso depurativo. Para el ayuno también vale la misma condición, y es que el organismo necesita desintoxicarse primero de todos esos elementos, de los xenobióticos que vimos en las otras sesiones, ¿no es cierto? Entonces, el primer paso serían esas 2 semanas en donde eliminamos todos los alimentos procesados de nuestra dieta. Luego tendríamos 2 semanas donde nos concentramos en una alimentación que sea baja en carbohidratos, sobre todo en carbohidratos simples, moderada en proteínas y alta en grasas saludables. Esa también ya lo hemos conversado. Las grasas saludables son, por ejemplo, el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco, de ajonjolí, el aceite de aguacate, el huevo, el salmón. Esos son alimentos que tienen grasas saludables que nos hacen mucho bien. En el tercer paso, entonces, tendríamos una semana en donde empieza uno a retrasar gradualmente el momento del desayuno, de una manera amable consigo misma. Es decir, después de la cena, que ojalá sea máximo a las 7 de la noche o 6 de la tarde, empezamos a ver cómo vamos retrasando el desayuno de la mañana siguiente. Una recomendación que funciona muy bien es beber agua. Apenas uno se levanta, tomar 1 o 2 vasos de agua, porque esto entonces elimina la sed, que a veces se confunde el hambre y la sed, y también tranquiliza esa sensación de querer salir corriendo a comer. Entonces, en esa semana vamos retrasando, pero escuchando mucho nuestro cuerpo, a ver qué tanto vamos retrasando el desayuno. Y en el paso 4, si ya nos damos a la tarea de saltarse una comida, que puede ser, lo ideal es saltarse el desayuno. Y en este momento sí insistir en que debemos estar seguros que queremos hacer eso, que estamos firmes, que es algo que realmente deseamos hacer, ¿no es cierto? Y que no sea nada impuesto, nada impuesto. Y entonces, en la siguiente, vamos a ver cómo se desarrolla ese paso 4 en detalle. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja? Nosotros tomamos estas indicaciones de una página de una iniciativa que se llama Vida Potencial, y ellos plantean acá algo que nos gustó, y es que entonces empezar gradualmente a intentar el ayuno. En la primera semana del paso 4, que ya es saltarse una comida, ¿no es cierto? En la primera semana hacemos un ayuno 12-12. Quiere decir que durante 12 horas no comemos nada. Nada es nada. Entonces, por ejemplo, si terminamos la cena a las 7 de la noche,
el desayuno sería a las 7 de la mañana, ¿no es cierto? Ahí estarían las 12 horas. Esto no es tan difícil porque casi que es lo que normalmente hacemos, porque aprovechamos todo ese periodo de sueño, de descanso y de sueño para esto. Y durante el día se tendrían 3 comidas completas sin tentempiés, es decir, sin tener solamente 3 comidas buenas, completas. En el ayuno no hacemos restricción calórica, en ninguna de estas hacemos restricción calórica. Como decíamos al principio, no se trata de comer menos, sino de espaciar los tiempos de comida. Lo que sí se aconseja es, como decíamos ahora, baja en carbohidratos, moderada en proteínas y alta en grasas saludables. Es una dieta que podemos ir incorporando como dieta saludable ya para el día a día. Entonces, resumiendo, el 12-12 sería la primera semana, que no es tan exigente, ¿no es cierto? Luego vendría la siguiente semana el abordaje de 14-10. Entonces tendríamos 14 horas en las que no comemos nada y 10 horas en las que sí vamos consumiendo 3 comidas al día, igual que en la semana 1, con las mismas características. Ahí podemos tener 3 comidas. Y luego pasaríamos a una semana en la que se trabaja 16-8. Esta ya es más exigente. Se propone, se recomienda hacerla en este momento 3 días a la semana alternando, lunes, miércoles y viernes. Y entonces aquí consistiría en saltarnos totalmente una comida, ¿no es cierto? De tal manera que tengamos 16 horas completas. Es decir, por ejemplo, si terminamos a las 6 de la tarde, estaríamos volviendo a consumir comida a las 10 de la mañana del día siguiente. Y así sucesivamente. Esto cada una lo acomoda a su ritmo de vida, a qué horas está acostumbrado a cenar, si cena con su familia, entonces pues importante poder mantener esos momentos de comida donde se comparte, ¿no es cierto? Todo esto tiene que ser muy individualizado. Y luego ya entramos a el 16-8 todos los días de la semana, que se reduciría entonces a 2 comidas, que pueden ser un desayuno tarde y un almuerzo tarde, por ejemplo. Pueden ser 2 comidas así. Nuevamente insistir en que son comidas completas en donde se debe garantizar todas las necesidades y requerimientos nutricionales de cada individuo. Y después, entonces, bueno, en esta opción de 16-8, para hacerlo todos los días, se proponen 2 comidas, sin embargo, nuevamente, cada uno en esas 8 horas que va a estar comiendo, puede organizar sus comidas, sus alimentos. Importantísimo mantener muy buena hidratación y se pueden usar infusiones, se puede usar café, se puede usar té, porque eso nos rompe el ayuno. Y tomar muy buena agua, también dependiendo de las necesidades de cada uno, pero hemos hablado aquí durante el ciclo que ojalá pudiéramos tomar 6 vasos de agua al día, independientemente de los otros líquidos, 6 vasos de agua, ¿no? Sería como reiterar eso. Bueno, esta es como una posibilidad para ir incursionando en el ayuno, ¿no es cierto? Es como una guía que podría darse para que podamos como ir adaptando también el cuerpo y el ánimo, porque insistir en que debemos estar motivados, que sea algo que de verdad nos guste hacer.
Y después, y cuando empiezan a ver uno los beneficios, porque se ven muchos beneficios también en muchas cosas. Por ejemplo, un beneficio es que en los antojos se empiezan a disminuir. Los antojos ya empiezan como a disminuirse y esto es uno de los efectos, ¿no? Una vez ya estemos en el 16-8, entonces vamos, si queremos, si alguien quiere incursionar en otros tipos de ayuno, cuando ya estemos muy cómodos en el 16-8, podemos explorar, por ejemplo, otros tipos de ayuno que son una comida al día, o hay ayunos de 24 horas que se hacen en momentos específicos y ayunos de 36 horas que ya tienen otros beneficios adicionales además de los que tendrían estos otros tipos de ayuno, que son beneficios ya más poderosos, digamos. Pero es importante, digamos, recorrer este camino previamente para no lanzarse por ejemplo, a un ayuno de 24 horas, porque puede ser una experiencia pues no tan agradable, ¿no? Puede ser más bien que quema uno la posibilidad de que de verdad lo pueda incorporar como hábito. Y entonces finalmente tenemos como unas recomendaciones generales grandes. La primera, que es muy importante, la que ustedes ven allí como en color naranja, es que definitivamente primero aprendes a comer y luego aprendes a ayunar. Porque no tiene sentido ayunar si cuando estamos comiendo, por ejemplo, comida chatarra, que nos intoxica, que nos llena de elementos nocivos y que nos complica el metabolismo y el proceso digestivo. Entonces, primero aprender a comer y luego sí aprender a ayunar. Aquí hemos venido trabajando entre todos muchos elementos para aprender a comer y vamos a seguir porque nos queda una sesión completica de eso, de ese tema, pero creo que ya hemos ido incorporando varios elementos de en qué significa comer bien. Bueno, reiterar entonces que durante las horas de comer se deben llenar todos los requerimientos nutricionales individuales, es decir, esto no es una dieta, no es para bajar calorías, no es eso. En ayunos prolongados se recomienda un acompañamiento profesional, siempre estar consultando al médico para hacer un abordaje ya de un ayuno más prolongado, por ejemplo, de 24, de 36 horas. Y el reiterar el tema de tomar agua. Este se vuelve y juega. Y como les comentábamos, está permitido tomar té, tomar café. Estos no rompen el ayuno. E incorporar las infusiones que también hemos ido trabajando en el proceso depurativo, porque como ya hemos visto, el ayuno ayuda muchísimo a la desintoxicación permanente del organismo. Entonces, las infusiones que hemos venido trabajando se pueden incorporar sin endulzantes. Entonces, no hay que agregar ni miel, ni azúcar, porque eso sí rompe el ayuno, rompería el ayuno. Y finalmente, entonces, tener presente que la alimentación sea intuitiva, que escuchemos nuestro cuerpo y podamos ir de verdad observándonos, ¿no? Yo digo que uno puede sacar una camarita y ponérsela a ver cómo te sientes. Es muy importante cómo me siento con esto, lo quiero hacer, me gusta, no me gusta, me funciona más así, me funciona más así, ¿no es cierto? Y estar también recordando los beneficios metabólicos y en salud, que terminan siendo manifestaciones en nuestra salud, volverlos a repasar, porque eso lo motiva mucho a uno, ¿no? Algo que lo motiva mucho a uno, a las personas, por ejemplo, de nuestra edad,
es el retraso del envejecimiento. Eso me pareció a mí el hit, el poder tener, a partir de esto, de tener un ayuno habitual, retrasar el envejecimiento. Eso sería una maravilla. Por ejemplo, a otros puede llamarles la atención otro de los beneficios. Esas serían como las recomendaciones así importantes. Creo que aquí terminamos. Bueno, ¿quién no debe ayunar? ¿Quién no debe hacer ayuno? Esto también es importante, esto lo tomamos también de la literatura. Entonces, primero, personas que tengan un porcentaje de grasa muy bajo, deben hacer ayunos pequeños, 12-12 o de pronto 14-10, hasta ahí. El estado de caquexia es cuando hay una extrema delgadez, casi siempre es por temas de desnutrición, por enfermedades ya graves. En la caquexia es esa extrema delgadez, allí no se debe hacer ayuno. Cuando hay anorexia nerviosa o antecedentes de anorexia, es mejor tener mucho cuidado con esto porque hay un límite muy delgado entre la anorexia y el ayuno. Puede haber una predisposición allí. No deben ayunar los niños, niñas ni adolescentes, es decir, los menores de 18 años, los niños, niñas y adolescentes, porque están en periodo de crecimiento y no deberían utilizar el ayuno. En gestación y en lactancia tampoco se recomienda, ni se recomienda en deportistas de alto rendimiento porque ellos necesitan un aporte de carbohidratos bastante especializado para poder dar cuenta de su ejercicio físico. Y hay otras condiciones en las que se necesita la supervisión médica para hacer el ayuno. En la diabetes tipo 1, por ejemplo. En la diabetes tipo 2, el ayuno es una herramienta muy útil, pero es necesario ajustar la medicación, estar en consulta permanente con el médico. En casos de hipoglicemia, debe tener supervisión. En enfermedad tiroidea es también muy útil, pero con supervisión. En antecedentes en los que se elevan el ácido úrico, que es la famosa gota, porque al reducir el ácido úrico en la orina puede elevarse en sangre. Entonces, allí también podría ocasionar algún problema metabólico. Cuando hay medicación y suplementación, es necesario individualizar para que no se causen daños en la mucosa del estómago. Cuando el estómago está vacío y se ingieren medicamentos, allí puede ocasionarse alguna molestia o daño en la mucosa, entonces también es necesario tener en cuenta eso y tener cuidado. Y en el reflujo gastroesofágico, si se logra ayunar y hacer una dieta saludable, como decíamos, el reflujo debería retroceder, debería curarse, pero para hacer el ayuno también hay que tener unas condiciones específicas para esa situación de reflujo. Esas serían como las condiciones así de supervisión y de no ayuno. Bueno, creo que acá terminamos, Mae. Aquí terminamos toda esta parte teórica. Y queremos entonces ahora, bueno, anoten sus preguntas por favor en el chat, porque vamos a tener la sesión de preguntas también y de compartir. En este momento estamos muy contentas porque tenemos la retroalimentación de 3 personas que nos enviaron su menú depurativo. Entonces vamos a comentarle a todos brevemente cómo fue la experiencia de ellas. La experiencia no, sino el menú que planearon. Entonces, recibimos la tarea de 3 participantes. Primero, Alexandra Álvarez. Ella tomó el menú propuesto
y no le hizo cambios. Ella lo tomó tal cual y lo está desarrollando en este momento. Queremos después proponerles que en la próxima sesión nos comenten cómo les fue con ese menú. Tenemos también Sebastián Zapata, nos envió también su menú. Él se basó en el menú guía y modificó con las siguientes características. Incorpora las infusiones, incorpora los zumos, las verduras al vapor, las cremas de verduras al vapor y al horno, e introduce lentejas y arroz todos los días, en almuerzo y en cena. Él introdujo esos alimentos. Sebastián no retomó la parte de desparasitación ni de la purga hepática, pero hizo su menú y seguramente lo está llevando a cabo ya durante esta semana. Y Beatriz Tolosa retoma el menú guía con los siguientes cambios. Ella actualmente no está consumiendo brócoli, coliflor, cebolla, ajo, manzana verde por recomendación de su gastroenteróloga. Sin embargo, incluyó pequeñas cantidades de algunas de estas en el menú. Seguramente le entiendo que como para probar cómo le va, para irlas introduciendo. Ella no incluye los zumos crudos por la misma indicación de su gastroenteróloga, pero sí incorpora las verduras cocinadas y además introdujo una preparación que son arepas de hojuelas de avena y almendras. Las almendras remojadas las toma con una receta de arepa, una arepa con avena. Y Beatriz también incorporó huevo y pollo orgánico. Esos dos alimentos los introduce también en recetas durante la semana. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que es lo que queríamos, precisamente lo que quisimos comunicar con ustedes fue: tomemos la guía y miremos hasta qué punto nos sirve así, o podemos adecuarla, adaptarla a las condiciones ya particulares de cada una. Entonces, pues quisiéramos proponerles a estas tres personas, a Alexandra, Sebastián y a Beatriz, si tienen a bien que en la próxima sesión ya nos comenten la experiencia vivida frente a la implementación del menú que ellos, que cada uno diseñó, y Alexandra, el menú que propusimos en la sesión pasada. Bueno, esa es la retroalimentación y ahora tenemos la presentación que nos van a comentar dos integrantes de este curso, que son Alexandra Álvarez y Olga Lucía Castillo. Alexandra nos va a comentar varias experiencias que ha tenido con el tema de la alimentación, muy interesantes. Y Olga Lucía nos va a compartir su experiencia con el ayuno, porque ella tiene una experiencia muy importante y muy valiosa con ayuno, que ya nos comentará. Entonces, ahora quisiéramos darle la palabra a Alexandra Álvarez. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias por compartir con nosotros. Ya estás aquí con la cámara. Hola, buenas tardes a todos. Muy contenta de estar participando en estos cursos muy interesantes. Yo me diagnosticaron con artritis, y de unos 2 meses para acá el dolor era muy fuerte en la rodilla. Entonces, cuando el médico me dice, no, es que usted sufre de artritis, yo, ok, pero ¿y? No, entonces me mandaron unas pastas que se llaman diclofenaco. Me la tomé un día. Eso fue algo horrible porque el dolor en el estómago, mi estómago se sintió muy mal, muy enojado,
porque yo estaba tomando ese medicamento. Empecé a investigar y llegué a la conclusión de todo lo que leí, que la artritis era como un problema de la inflamación crónica del cuerpo. Entonces, a medida que fui leyendo, quise buscar a alguien para que me acompañara porque pues no soy una experta en el tema. Entonces me encontré con Catalina, que ya de la mano de ella empezamos a hacer un proceso de desinflamación, cambiando la manera de comer y con las infusiones. Empezamos con quitar todas las carnes, el trigo, el maíz y el arroz. De eso ya llevamos 1 mes y 14 días y yo puedo decirles que la inflamación que tenía en la rodilla desapareció totalmente. Las manos no me duelen. Anteriormente yo no podía hacer esto. Ya pueden ver que ya yo no siento ningún dolor cuando lo hago, especialmente en las mañanas me pasaban. Ya eso tampoco está, ya prácticamente se desapareció. Digo que estoy un 20% que todavía me falta, pero siento que el proceso ha sido supremamente satisfactorio y he perdido 3 kilos y 2 libras desde que empezamos con ese proceso, que fue el 14 de febrero. Alexandra, ¿Sí? tú nos ibas a comentar un tema de la psoriasis. Oh, también... sí, sorry. Aquí en Canadá, el tema de las psoriasis es muy difícil porque el clima no ayuda mucho. Entonces, también cuando empecé este proceso, todo me imaginé menos que iba a salir favorecida con mi psoriasis. Tengo aquí en esta parte, todo esto era totalmente rojo y lleno como de una caracha, como de una casquita, digámoslo así. Y aquí ya se puede ver que solamente lo tengo en esta parte. Eso fue como un bono, porque nunca me imaginé que buscando una solución para mi artritis, me fuera a ver favorecida con eso. Además, puedo también decirles que el sueño me ha mejorado muchísimo, muchísimo. Sufría de insomnio, dormía de 3 a 4 horas seguidas. Ahora ya estoy en 6 horas seguidas y eso para mí también ha sido muy, muy beneficioso. También siento que como que ya no soy como tan impulsiva, ya como que no sé si son los jugos verdes o creo que es parte de eso también, porque los jugos verdes son muy, muy buenos. Eso también ha hecho que como que ya no me sulfure por cualquier cosa. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias. No, a ustedes por estar aquí y ánimo que se puede. Yo empecé a hacer el detox, ¿cómo es que se dice? La depuración desde el lunes pasado, desde este lunes, siguiendo el menú que ustedes recomendaron. Y no me es difícil porque yo vengo haciendo ayuno intermitente acompañando a mi esposo con su problema de diabetes tipo 2, que también quiero comunicarles que él en el octubre del 2018 fue diagnosticado con diabetes tipo 2 y desde ese momento nunca se tomó un medicamento para eso. Empezamos a hacer el ayuno intermitente y dieta y él en este momento está controlado con su diabetes. A los 3 meses de que le hicieron el primer examen, la glucosa en sangre estaba totalmente controlada. No es fácil porque él tiene que estarse midiendo todos los días cuando se levanta, tiene que medirse porque igual tiene la condición. Entonces él no puede como excederse cuando en diciembre que comemos tanto dulce, él sabe que tiene que cuidarse, pero la diabetes tipo 2 se puede controlar con el ayuno intermitente 16-8. Yo sí puedo dar fe de eso. Perfecto. Muchas gracias, Alexandra. Adelante, entonces, qué bueno.
Sí, sí, vamos a ver cómo seguimos porque igual faltan todavía 4 sesiones. Entonces al final de estas sesiones vamos a mirar qué tanto se ha mejorado porque espero que la artritis no me siga haciendo más daño. No aspiro que se vaya porque para que se vaya el ayuno intermitente tiene que ser como de, no sé, 2 días, algo así, 48 horas. Y yo creo que yo no voy a poder eso. Bueno, de todas maneras, Sí. con la combinación de hábitos que has venido incorporando, seguramente también los beneficios poco a poco se van a ver. A veces no es tanto como la intensidad de uno de ellos, sino también esta complementación, ¿no? Por ejemplo, la introducción de los jugos verdes que tú mencionabas, y todo lo que se viene haciendo a medida que el organismo se desintoxica, se reintoxica, pero manteniéndolo a raya, digámoslo así, eso ya, la vida cambia ya para siempre, ¿no? Sí, sí. Seguramente. Otra cosa que quería dejarles en claro a las personas que quieran entrar en el ayuno intermitente, que a diferencia de lo que todo el mundo piensa, el ayuno intermitente, cuando yo hago ejercicio, yo no puedo hacer ejercicio después de haber comido. Yo me siento con mucha más energía cuando me levanto. Mi primer comida es a las 11 de la mañana. Si yo hago ejercicio antes de las 11 de la mañana, yo lo hago con mucha energía. A mí, por el contrario, el ayuno intermitente me da energía para hacer el ejercicio, nunca después de que empiezo a comer. Cierto. Buenísimo ese aporte. Buenísimo. Bueno, gracias, Alexandra. Ok, con mucho gusto. Bueno, entonces ahora bienvenida Olga Lucía. Olga Lucía Castillo nos va entonces también a compartir. Gracias, Olga Lucía. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias también por la oportunidad de compartir esta experiencia que espero les resulte útil. Yo les voy a compartir una experiencia de ayuno intermitente muy de acuerdo con lo que comentaron ahorita Madeleine y Catalina. Ahora entiendo más qué es lo que pasa en mi cuerpo con el ayuno intermitente, entonces ha sido muy útil. Bueno, el contexto así muy brevemente. Yo soy una persona modelo 59, es decir, no soy ninguna jovencita, empleada, trabajo todos los días. Nací con bastantes dificultades de salud que por fortuna se solucionaron. Luego, durante mi vida adulta, también tuve un par de episodios serios de salud que también se solucionaron, pero a partir de ahí sí tomé mayor conciencia del autocuidado en términos de la salud física y también de la salud emocional. Yo creo que para mí eso sí fue un hito en mi vida. Yo llegué al ayuno intermitente por problemas de reflujo. Tenía un reflujo que parece que ahora es bastante usual, pero se fue volviendo como cada vez más serio. Entonces me estaba interrumpiendo el sueño. En algunas ocasiones me despertaba no solamente molesta, sino incluso muy asustada porque me ahogaba. Sentía que me estaba ahogando. Como yo soy profesora, en el sitio donde trabajo nos hacen campañas de salud y cuidado de la voz y todo esto, y alguna médica me explicó que el reflujo y los jugos gástricos que se devuelven pueden terminar quemando las cuerdas vocales y que ese problema que es usual a veces se puede volver muy serio. Entonces ya yo empecé como a prestarle un poquito más de atención. Probé todos los remedios caseros y las cosas que cuentan por ahí las personas, el internet, etcétera, trucos, estrategias de todo tipo y no me funcionaron. Dejar de comer hasta tan tarde, poner ladrillos debajo de la cama para que los pies están más bajos que la cabeza, bueno, en fin, una serie de estrategias y trucos que hay que me funcionaban por un par de ocasiones, pero después ya no. Y buscando como soluciones al reflujo, llegué al ayuno intermitente, que al principio pues me pareció que tenía sentido en la medida en que uno dejaba de comer más tarde, es decir, parar de comer temprano, lo más temprano posible, y por ahí fue que llegué. Y pasé más o menos un recorrido como el que mencionó ahorita Catalina, también explicado, de las etapas, de los diferentes tipos de ayuno, y llegué al ayuno de comer una vez por día.
Entonces yo leí los comentarios, lo mismo, en un sitio web de algún médico de estos que son tan populares ahora, y la verdad es que eso me pareció como una locura, y me pareció que eso era muy difícil, ¿no? Pues comer una sola vez al día. Además, pues yo tenía la impresión de que comer 3 veces por día era una cuestión de salud física. Entonces me parecía un poco loco e irresponsable. Entonces me puse a investigar un poco como Alexandra y que tenemos el internet y aprendí, yo no tenía ni idea, aprendí que comer 3 veces al día o 5 veces al día, que también se hace en otras culturas, es una cuestión puramente social. No tiene nada que ver con la salud física, sino es un arreglo como de carácter social. Entonces lo que estaban mencionando también, las comidas en Navidad, los desayunos en familia, etcétera, etcétera. Entonces ya sabiendo que el asunto de comer determinado número de veces al día es una cuestión social y que no necesariamente afectaba a la salud física, pues dije, probemos a ver cómo me va e intentemos. Entonces, lo que yo aprendí es que uno tiene que, también Catalina lo dijo hace un ratico, probar como personalmente cuál es el momento indicado para comer, hasta dónde dejar de comer y cuál sería la hora en el día que es indicada para comer. Entonces yo intenté un día con el compromiso, el autocompromiso de que si sentía hambre así tremenda o si me sentía mal o algo así, nada, yo no iba a seguir con esa idea. Entonces, en la primera ocasión que intenté, hacia las 11:30, 12, ya me dio hambre. Es decir, yo amanecí un día, no comí, no desayuné, y hacia las 11:30, 12 ya me dio hambre. Entonces, como bien dice Catalina, esto no es una dieta, no es comer menos, pero tampoco es comerse las 3 comidas del día en una sola sentada. Entonces, lo que aprendí es que la idea es que uno debe comer los 5 grupos de alimentos necesarios para el cuerpo, que son la proteína, las verduras, las frutas, las grasas y los carbohidratos. Entonces, esta manera de comer me ha dado la oportunidad de ser más consciente, porque antes yo comía. Entonces, si estaba cerca del trabajo, pues me iba a cualquier sitio, restaurante por ahí cercano y comía el corrientazo o algo un poquito más fino o lo que sea, pero comida como de calle. En cambio ahora, como tengo que comer los 5 grupos de alimentos, pues soy mucho más consciente de que debo tener en mi despensa este tipo de alimentos, este tipo de verduras, lo que sea. No hay restricciones de ningún tipo, es decir, cuando yo digo proteínas, pueden ser proteínas vegetales o animales. Cuando hablo de verduras y de frutas, generalmente se busca también la fibra, no solamente las vitaminas, sino la fibra. Entonces, por ejemplo, yo hago el jugo de piña y me lo como con toda la fibra, o el jugo de naranja y también me lo como con toda la pulpa, etcétera. Muy poco de alimentos procesados en esta casa, para no decir que ninguno, muy pocos, porque algunos pues no hay escapatoria, como el azúcar y otras cosas, pero muy poquito de alimentos procesados. Y entonces lo que yo hago es que me como la comida seria, por decirlo de alguna manera, es decir, la proteína, las carnes o los granos, las verduras y las grasas, que generalmente me las como en nueces, maní, este tipo de semillas, primero. Y luego entonces ya me doy gusto con las frutas y los carbohidratos. Y después de que me como la comida seria, entonces más o menos la dinámica es de qué tengo ganas. Entonces, si tengo ganas de chocolate o de helado o de bocadillo o de algún dulce casero o de pan con mermelada o lo que sea, en fin. Y me como realmente lo que tenga ganas. Como generalmente granola, me gusta mucho comer la granola por la fibra, la avena, todas estas cosas con frutica fresca. Y Catalina tiene toda la razón en el agua. O sea, el cuerpo pide mucho líquido, que en mi caso es agua. Si tomo jugo, lo tomo durante el momento de la comida y el resto del día sí necesito agua. Yo tengo bastante actividad física por razón de mi trabajo y camino alrededor entre 2 y 3 horas diarias. Entonces, tal como dice Alexandra,
no he sentido en absoluto que se haya reducido la capacidad física o la energía. Al contrario, entre los beneficios puedo contar que me siento muchísimo más ligera. Perdí peso, efectivamente. No fue de la noche a la mañana ni en una semana, sino los 3 primeros meses. La verdad es que perdí tanto peso que el peso que tengo ahora no lo había tenido desde antes de tener a mi hija. O sea, este es el peso de la Olga Lucía jovencita. Y ahora lo que hago es que cada mes me peso una sola vez para cuidar de no bajar más de ahí. Porque pienso que si voy a bajar más de ahí, me toca volver a hacer el arreglo de mi comida porque no tengo ningún interés ni en bajar más y mucho menos en enfermar. El otro beneficio es que me deshice totalmente del reflujo, completamente desapareció, ya no hace parte de mi vida. Tengo un sueño muy bueno, duermo muy bien, efectivamente me siento muy ligera, se siente realmente en el cuerpo y también yo siento que en la parte más emocional hay como un beneficio que es difícil ahí como de describir. Los otros beneficios es que ahorro muchísimo tiempo porque ya no tengo que cocinar 3 veces al día. Ahorro hasta servicios básicos, me da risa, y hasta en mercado, porque por supuesto ya no como tanto como comía antes, sino que como pues muchísimo más consciente. Entonces esos son esos bonos que dice Alexandra que uno no se imaginaba que iban a llegar y que llegaron. Dificultades, he identificado 2, que son que este ayuno. Entonces yo terminé de la noche a la mañana, y sí un poco contrario a lo que dice Catalina, de la noche a la mañana yo terminé haciendo el ayuno de 24 horas, como entre las 11:30 y las 12:30 o la 1 más o menos, ahí como. Y a esa hora me lavo los dientes y hasta el día siguiente a las 11:30, 12 de la mañana. No como más, no me da hambre, no tengo antojos de ningún tipo. ¿No? O sea, funciona perfectamente. Pero entre las dificultades es que se obstaculiza un poquito la vida social, porque la vida social discurre mucho alrededor de la comida. Efectivamente, entonces, que si nos encontramos con los amigos, con la familia, etcétera, generalmente es alrededor de la comida. Entonces yo lo que trato es de no ser pues tan radical, y si a veces me desordeno, una vez me desordeno, e incluso ya ha habido ocasiones en que tengo que comer de noche, no me pasa nada, ni el reflujo ni nada, pero por supuesto esto lo hago esporádicamente. Y la otra dificultad que he encontrado es que yo casi no le cuento esto a nadie, que yo como una sola vez al día. Yo tengo un chiste que como los perros finos de mi hermano, que comen una sola vez al día, porque la gente me dice, no, pero ¿cómo se le ocurre? Eso es malísimo, no sé qué, y entonces a darme explicaciones y recomendaciones. Entonces yo prefiero no entrar en eso y simplemente pues no lo comento mucho, pero la verdad es que para mí sí ha sido una experiencia muy positiva. Estoy de acuerdo con Catalina en que esto no es para todo el mundo, porque por ejemplo mi hermana, que en algún momento se enteró y también estuvo muy interesada, ella sufre de úlcera gástrica y esto, y yo presumo que a ella no le haría muy bien este tipo de ordenamiento, digamos, para comer. Y yo creo, digamos, que esa ha sido la experiencia que he tenido, y la verdad, yo pues empecé en enero del año pasado, o sea que ya llevo 1 año y 3 meses en esto, y de verdad, también como Catalina dijo en algún momento, al principio da un poco de frío, y ahora entiendo pues que es porque se bajan las calorías, por la autofagia, porque de alguna manera uno sí está, el cuerpo está respondiendo por esa energía o las grasas o lo que sea que uno tiene. Pero esa ha sido mi experiencia, entonces espero que les resulte muy útil, y eso es lo que les cuento. Muchas gracias. Gracias, Olga Lucía. Una preguntita, ¿cómo haces preparas tu comida y tienes varios platos, y cuánto tiempo te demoras comiendo la comida del mediodía? Dijiste entre 11 y 12, ¿no? Sí. ¿1 hora? Sí. Bueno, yo la verdad es que soy de esas personas que no disfrutan cocinar. Toda mi familia disfruta cocinar menos yo. Yo no. Entonces yo lo que hago es que preparo, tengo la comida preparada y la congelo. Yo preparo como la comida una vez por semana y la meto al congelador, salvo las verduras y las frutas, que sí las tengo ahí y las preparo en el momento.
A veces mi hermano o mi hermana que cocinan muy bien me traen comida, entonces yo utilizo esa comida, pues platos mucho más elaborados de los que yo hago. Cuando tengo que estar en la oficina, entonces yo me llevo mi comida de aquí de la casa, o si no, espero, así tenga que llegar un poquito más tarde y no sean las 11:30, sino la 1:30, llego a comer a mi casa para comerme la comida con toda la calma y toda la cosa. No tengo ningún afán cuando voy a comer, no contesto el celular, no miro el computador, nada de eso, yo estoy dedicada a comer. Los fines de semana me demoro un poquito más, estoy más relajada, no tengo mayor afán, en fin, entonces, pero sí, generalmente me demoro como 1 hora, 1:30, a veces incluso me como la comida seria y luego me doy un ratico ya como para comerme los dulces, los postres, las cosas más ricas y ya. Entonces así funciona un poco la dinámica. Muchas gracias, Olga Lucía. Muchas gracias. Una última pregunta, ¿las porciones son porciones normales o comes bastante? ¿Cómo son las porciones de, por ejemplo, de un pescado, sí, de las verduras? Sí, eso de las porciones es interesante porque como más. De hecho, el otro día me invitaron a almorzar, por fortuna, de una amiga de confianza, y le dije, oiga, le pido disculpas porque comí harto, claro, porque yo en esa comida como bastante. No me como el conjunto de las 3 comidas de antes, pero sí, no es un almuerzo como normal, digamos, es como un almuerzo y algo más. Las porciones son grandes y lo que indican las personas que hacen este tipo de ayuno es que debe ser un plato completo grande de verduras. Claro, las verduras no llenan tanto y son fáciles de digerir. Y luego sí, la proteína, los carbohidratos, arroz, papa, plátano, lo que sea, y ya los postres. Pero sí como más en esa sentada, pero no es el conjunto de las 3 comidas que comía antes. Y sí, entonces lo mismo, cuando a veces como con gente que no sabe que estoy comiendo así, se sorprenden un poco porque piensan, uy, pero ¿cómo? A mí me da risa y no digo nada, y digo, sí, efectivamente yo como bastante. Ahí ya. Ay, bueno, qué interesante, muy interesante. Como siempre, la experiencia ilustra muchísimo, ¿no? La praxis sí nos da muchas ideas. Gracias, Olga Lucía, muy Gracias amable. Gracias. Bueno, Jorge, tienes la palabra. Este es el momento de las preguntas. Yo tengo la palabra para leer las preguntas y los comentarios. Nuestro moderador, eres nuestro moderador. Que más que moderador, escuchando ahí y, muy atentamente lo que se puede hacer, y mil gracias también a las compañeras de haber compartido sus experiencias. Y ahí quisiera de una vez también decir, no sé si hubo un problema de comunicación, porque Trinidad nos escribió, dice, yo también envié el menú. No sé dónde terminó el menú, pero y no sé si a ustedes les llegó, parece que no. Entonces, Trinidad, yo te animaría, por favor, de reenviarlo de nuevo, y si quieres con copia al correo mío para que no se pierda la segunda vez, para que termine en las manos de las 2 doctorcitas que tenemos nosotros. Así que no se pierde de ninguna manera. Empecemos entonces con comentarios y con preguntas. Perdón, Adriana Chaparro, ¿cuáles son las grasas saludables y por qué? ¿Por qué el ayuno debe ser rico en ellas? Bueno, sí, las grasas saludables las coloqué ya en el chat, pues hay una lista de las fuentes de grasas saludables, alimentos fuente, estos son como los más importantes, ¿no es cierto? Y bueno, es que con el tema de las grasas, eso ha tenido una evolución conceptual en el tiempo, y es que hubo un momento de la ciencia que le echó toda la culpa a las grasas, ¿no? Entonces todos los problemas cardiovasculares eran por las grasas, etcétera. Pero a medida que fue avanzando la ciencia de la nutrición, se encontró que realmente las grasas saludables, que son estas que menciono aquí en el chat,
son muy necesarias, muy necesarias. Por ejemplo, uno de los de las necesidades claves son el cerebro, toda la parte del funcionamiento y la estructura del cerebro necesitan de estas grasas. Y las grasas aportan el doble de calorías que los carbohidratos. Entonces, por cada gramo de grasa tenemos 9 calorías y por cada gramo de carbohidratos tenemos 4. Entonces, esto ya en el metabolismo se traduce en una eficiencia mucho mayor del uso de la energía. Entonces, esto tiene un nombre que es la dieta cetogénica, pero más para no entrar en ese tema de la dieta cetogénica, que es bien interesante. ¿Qué es lo que termina haciendo? Posicionando muy bien el tema, es decir, no nos deben faltar las proteínas de acuerdo a cada individuo, a las necesidades. No nos deben provenir principalmente de las verduras. Y luego hay otros alimentos que vamos incorporando por el gusto, más que todo por el gusto, y por la costumbre de la comida, por la forma como combinamos también los alimentos, que se va a hacer un tema también interesante. Pero esa es la explicación. La explicación es que debemos darle un lugar privilegiado, específico a las grasas, a las proteínas, y que siempre tengamos los carbohidratos también que nos aportan tanto las verduras como las frutas, pero también están las raíces y tubérculos y plátanos, que es ese otro grupo, ¿no es cierto? Y las fuentes sí son muy importantes retomar estas que decimos saludables, ¿no? Por eso siempre llevan el apellido, porque ya sabemos claramente que los aceites, por ejemplo, refinados, no nos convienen en la dieta, no son buenos para el organismo. Entonces, por eso esta lista es bien importante. Es una lista que se ha venido ampliando también en la medida en que se ha venido investigando mucho más las fuentes, los alimentos. Por ejemplo, la chía tiene omega 3, que es bien importante, pero ese es un alimento que nosotros no lo teníamos tan incorporado en estos países, ¿no? Pero que se han rescatado, nuestros ancestros sí lo tenían. La chía hacía parte de su alimentación. La linaza, por ejemplo, tiene aportes de grasas bien importantes, y el coco. Entonces, a veces la combinación de estas tres nos da un perfil de ácidos grasos muy beneficioso para todas las funciones del organismo. Ese es un tema grande, lindo, que podemos intentar profundizar en esta sesión tan anunciada que tenemos de Nutrir sin ensuciar, que vamos a ver cómo la logramos optimizar, porque hay mucho para hablar allí. O si no, nos va a dar para otro ciclo de conferencias para hablar de todo el tema de la alimentación saludable. Pero esa sería básicamente la respuesta para Adriana en torno a las grasas. Ok, continuamos. Madeleine sigue haciendo preguntas y también comentarios. Adriana, Madeleine decía que hay efectos hasta los 72 horas. Ahí para los efectos benéficos, la pregunta, porque los esquemas que propone Catalina no van a los 72 horas. Ayúdenos en entender eso. A ver. Mae, ¿quieres comentar? Ok, bien. Sí, respecto a los beneficios del ayuno ya hacia las 72 horas, tiene que ver un poco con la activación de células madre que ayudan en todos esos procesos regenerativos del organismo. Sin embargo, lo presentamos para el conocimiento de ustedes que pasa a nivel fisiológico, pero dentro de la presentación que preparamos para ustedes,
presentamos como los ayunos que corresponden también como al proceso depurativo, ¿no? Que pueden acompañar estos procesos depurativos, entonces que son como los más indicados, que pueden ser, digamos, más fácilmente manejados en términos de autonomía, porque ayunos mucho más prolongados requieren un acompañamiento y una asesoría médica, ¿no? Porque muchas personas pueden tener una condición de enfermedad, porque el ayuno pues va a cambiar estos procesos fisiológicos en términos de los niveles de glucosa y requieren como un acompañamiento médico, ¿no? Entonces, no es tan fácil que, digamos, una persona se va a someter a un ayuno de 72 horas porque tiene que seguir unos parámetros, básicamente unos indicadores fisiológicos y orgánicos, ¿no? Sin embargo, sí se dan básicamente en estos ayunos prolongados, pues se potencian aún más los beneficios, sobre todo lo que tiene que ver con los procesos degenerativos. En el marco, digamos, de lo que es nuestro ciclo de conversatorios, pues básicamente propusimos estos dos ayunos, tanto el intermitente hasta las 16:8, como también el proceso de ayuno con el día frutal, ¿no? Eso es un poco para el marco de referencia. Muy bien, continuamos porque si no nos va a morder un poco el tiempo porque De hay acuerdo. bastante comentarios y Sí. preguntas. ¿Listo? Otra pregunta, ¿cuál es su experiencia personal con estos ayunos? Eso lo pregunta todavía Adriana. Bueno, yo te comento, yo estoy haciendo el de 16:8. La verdad me cuesta, voy en el proceso, pero me encanta el desayuno, entonces lo que hago es tener actividades, ejercicio, por ejemplo, actividad física, cuando me levanto, tomo agua, hago yoga, luego hago también un poco de cardio y empiezo mis actividades, tomo alguna infusión y mis actividades cotidianas de estudio, de trabajo y todo eso para ir como embolatando, pero me he dado cuenta en mi caso que es más mental, es decir, no es que yo sienta hambre, sino que quisiera desayunar, es algo así, ¿no? Me encanta el desayuno además, entonces lo he ido espaciando, pero también he estado muy pendiente de terminar mi última comida del día a las 6 de la tarde, se me va, digamos, 6:30, pero entonces así duermo mucho mejor también, porque cuando ya me acuesto a dormir ya la digestión ya ha pasado, ¿no es cierto? Y allá así logro también que no sea tan tarde el desayuno. Eso es lo que estoy haciendo, ahí voy, me siento con mucha energía, mucha vitalidad, bueno, y bueno, haciendo mis comidas como siempre, pero, pero sí, esa ha sido mi experiencia hasta ahora. Es nuevo para mí, yo no lo hacía antes, entonces ahí voy, estoy en 16:8. Ok, Bueno, otra pregunta que viene ahora de Ira. ¿Y cómo se continúa con el ayuno cuando llega el 16:8? ¿Va combinando? Bueno, el 16:8 en el ayuno intermitente sería como el recomendado para llegar hasta ahí, en lo que se llaman ayunos cortos, porque los ayunos prolongados o largos ya empiezan, como explicaba ahorita Madeleine, que ya son más exigentes y sí se recomienda tener una supervisión médica. No ha combinado, sino que son como, digamos, fases o etapas en las que uno puede quedarse en el 12:12 perfectamente, en el 14:10 o en el 16:8, en donde se sienta también más cómodo. Ahora, hay otra posibilidad y es que cuando esté, por ejemplo, uno en vacaciones o tenga como más posibilidades
estar dedicado a eso, pueda hacer una semana o otro tipo de ayuno, pero siempre con mucha conciencia. Es decir, como ya dijimos, no es dejar de comer, es hacer un ayuno bien hecho, y así no lo vuelvas a hacer permanentemente. Entonces, una semana estuve en vacaciones, por ejemplo, y quiero ayunar. Puedo ayunar si me siento bien y estoy bien y tengo ya la experiencia, me voy a dar la posibilidad de ayunar 1 o 2. Yo he hecho eso a veces. Un día de ayuno, solo líquido, solo agua, solo eso. Y bueno, descanso ese día, pero no necesariamente lo incorporo a mi vida cotidiana. Todas esas posibilidades existen. La única condición es conciencia. Ok, nos quedan 5 minutos y tenemos por lo menos 5 preguntas y comentarios todavía. Así que corto, por favor. Adriana Chaparro nos comenta, la idea del ayuno es atractiva, pero efectivamente en mi caso el hipotiroidismo hace que se baje la presión. Claro, no lo he hecho en descanso, sino trabajando. Después viene Trinidad, yo también envié el menú, ya hemos arreglado, ella lo va a reenviar de nuevo, pero también viene una pregunta de Trinidad. ¿Puedo combinar naranja para jugos verdes? ¿Quién brevemente nos puede contestar sobre esto? ¿Lo de los jugos verdes? Sí. Sí, Sí, se puede. puedes colocarle jugo de naranja, no toda la naranja, sino el jugo de la naranja, pero en una porción, digamos, diluido, ¿no? La naranja tiene mucho azúcar, entonces Ok, muchas gracias. Disculpe ya. que interrumpo, porque si no vamos a estar mucho tiempo y Okay. viene una pregunta. Esto es una pregunta de Beatriz que me lo mandó a mí sin quererlo y lo leo para que esté para todos. Los menús depurativos, las dietas y también los ayunos, de todas maneras propician bajar de peso y grasa. ¿Cómo mantener la masa muscular? Eso es una pregunta. Si se baja de grasa y de peso. ¿Qué nos pueden decir ustedes sobre qué pasa con la masa muscular? ¿Se lo pierdo o hay posibilidad de mantenerlo? No sé quién de las dos. Bueno, fisiológicamente, con el ayuno, las reservas iniciales que se consumen es el glucógeno que está almacenado en el hígado y en el músculo. Posteriormente se empiezan a echar mano de las grasas, de ese tejido adiposo adicional, pero posteriormente el organismo también actúa fisiológicamente de una manera inteligente y determina hasta qué momento hace, digamos, ese consumo de grasas, ¿sí? Con respecto a la masa muscular, básicamente también se debe hacer ejercicio, ¿no? Digamos, la masa muscular básicamente es hacer ejercicio también, se recomienda a muchas personas que hacen ayuno, pues estos ayunos intermitentes, hablan de su experiencia de que el ejercicio, pueden hacer ejercicio durante el ayuno y pues no es que los descompongan y baje la carga energética, sino al contrario, en estos espacios de ayuno, la energía se tiene y se mantiene, como ya lo vimos en las experiencias que nos comentaron Olga Lucía, y básicamente el ejercicio ayuda muchísimo también a mantener esa masa muscular. Muchas gracias. Ahora veo de que más que preguntas son comentarios, pero igual hay que leerlas, pero todavía hay preguntas. Ahí está la explicación, Catalina, que tú mencionaste, porque aquí ya escribiste en el chat, fuentes de grasas saludables. ¿Cuáles son? Salmón, huevo, cacao, pero sin azúcar, aguacate, aceitunas, coco, almendras, avellanas, chía, semillas de girasol, semillas de calabaza, ajonjolí, linaza, aceite de oliva, no calentar, consumir frío, por ejemplo en ensaladas o vinagretas. Aceites para cocinar sería aceite de coco, aceite de ajonjolí, aceite de aguacate y ghee o ghee. Bien.
Trinidad dice ahorro dinero de comida también, ja, ja, ja. Y bueno, y ella va a volver a enviar el menú para que se lo puede posiblemente ustedes considerarlo también la semana entrante. Después continuamos, ya vienen los primeros agradecimientos y Olga Lucía dice todavía, como también mi comida preferida es o sea, mi comida preferida es el desayuno. Mi única comida el sábado y el domingo es un desayuno largo, sustancioso y tranquilo. Qué envidia, ¿cierto? Así que, y ahí sí termina, si no hay más preguntas. Ahora yo presioné tanto que me da pena porque eran más bien comentarios. Muchas gracias, muy interesante. Lo dice Beatriz. Sí. Veamos brevemente la semana entrante. La semana entrante yo no voy a estar, o sea, me pierdo esto no por falta de interés, sino porque estaré en una zona donde definitivamente no hay chance de comunicarse a través del internet, pero yo creo que van a encontrar un pinche lector de las preguntas, porque más no hago yo tampoco, así que confío plenamente que ustedes van a continuar con la sexta sesión, ¿cierto? Ustedes van a definir todavía si va a ser el mismo miércoles de aquí en 8 días, en el mismo horario o no, pero de todos modos ya Ira está pendiente de organizar la sala Zoom y de mandar a cuanto se puede las coordenadas como tal, y conmigo nos vemos y nos escuchamos otra vez en 15 días. Bueno, con mi mujer me veo con más frecuencia con Marilyn porque todavía habitamos la misma casita. No sé si hay comentarios, preguntas, necesidad de aplaudir, de decir, de abullar o no sé qué cosa. Abren nomás sus micrófonos, hablen como les parezca y yo ya me despido. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bueno, de acuerdo, y para las personas que están en el proceso depurativo, todo lo mejor, que continúen así tan disciplinados y esperamos su retroalimentación la próxima semana. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Chao. Chao. Gracias. Gracias. Chao.